Muy bien, ahora vamos a continuar resolviendo nuestro problema y vamos a pasar ya a la parte del diseño de la solución. Vamos a iniciar creando nuestro diseño descendente. Con el diseño descendente recordémonos que nuestro objetivo es poder tomar un problema inicial y poderlo ir desglosando en problemas más pequeños, hasta que lleguemos a un nivel de problema en el cual darle solución nos sea más sencillo. Ahora, como les comentaba anteriormente, si se dan cuenta, el problema que estamos resolviendo, este ejemplo, tiene la particularidad que es más amplio o más grande que los ejemplos que habíamos estado resolviendo con anterioridad. Entonces vamos a aprovechar a aplicar acá el tema de subalgoritmos. Y ahí va a estar involucrado nuestro árbol de diseño descendente. Pero empecemos primero con lo que sabemos hacer. Ok. Vamos a iniciar colocando como raíz del árbol el problema principal. ¿De acuerdo? Que básicamente nuestro problema principal, según lo que nos dice el enunciado, es la asignación, ¿sí? La reservación automatizada de asientos, ¿sí? Es lo que dice aquí al inicio. Entonces coloquemos aquí reservación automatizada de asientos en un vuelo. Ok, perfecto. Ahora, en función del proceso que ya describimos de forma muy general durante nuestro análisis, podríamos nosotros identificar cuáles son los problemas que debemos de resolver. Por ejemplo, sabemos que uno de los problemas principales va a ser el seleccionar la categoría del asiento, que esto corresponde al inicio, cuando viene el pasajero y se le muestran las opciones de si desea seleccionar la categoría de primera clase o si desea seleccionar la categoría de económica, ¿de acuerdo? Entonces, esta selección de categoría del asiento va a tener como hijo una entrada, porque eso es lo que vamos a tener como resultado de esto, ¿sí? Es lo que buscamos, una entrada. Y la entrada que necesitamos o que deseamos encontrar acá es la entrada de ¿qué? Es la entrada de la categoría del asiento, que digamos que sea. Pongámosle así en el diagrama este. Excelente. No olvidemos que el árbol lo debemos de trabajar en forma ordenada a manera que podamos identificar fácilmente qué problemas son los hijos de qué problemas y quiénes son los papás de qué problemas. ¿De acuerdo? Solo para que lo tengamos ahí en consideración. Entonces dejémoslo ordenado y tenemos ya esto por acá. Excelente. Muy bien. Continuemos entonces. Ya una vez que el pasajero seleccionó qué tipo de categoría es en la que desea viajar, lo que nos correspondería hacer es verificar si hay asientos disponibles en la categoría que seleccionó el pasajero, ¿sí? Entonces nuestro siguiente problema sería buscar asiento disponible en la categoría CA, ¿sí? Que es la que seleccionó antes. Perfecto. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros hacer esa búsqueda? Regresemos a nuestro diagrama, ¿sí? A esto que estábamos ejemplificando acá. Si nosotros ya sabemos que existen 10 asientos y que los primeros 5 asientos están clasificados como primera clase y los otros 5 asientos están clasificados como económica. Si yo deseo saber si existen asientos disponibles en una categoría en específico, básicamente lo que debiese hacer es estar revisando de asiento, o sea, asiento por asiento,
para poder identificar cuál no tiene nadie asignado, ¿sí? Por ejemplo, si es la primera vez que se va a comprar un asiento, que se va a reservar un asiento de primera clase, entonces al finalizar el proceso lo que va a ocurrir es que el asiento 1 ya va a tener a una persona asignada. Si en ese momento otra persona desea seleccionar otro asiento distinto dentro de la primera clase, entonces este problema que estamos intentando resolver lo que debiese de hacer es revisar si en el 1 hay disponibilidad, ¿sí? En este caso no, porque ya hay una persona ahí. Entonces lo que va a hacer es verificar en el 2. Y en el 2 fue la primera posición, por decirlo así, o el primer asiento que estaba disponible. Entonces ahí va a reservarlo para la otra persona. Y así sucesivamente. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es estar revisando posición por posición del arreglo, perdón, de los asientos del avión para saber si, para saber cuáles están vacíos y cuáles no. Ok, entonces aquí, según lo que acabamos de platicar, sería recorrer todos los asientos de una categoría hasta encontrar uno libre o determinar que todos están ocupados, porque eso puede ocurrir también, ¿verdad? Puede ser que todos los asientos de una categoría estén llenos ya. Entonces vamos aquí. Y tenemos esto. Oh, no, perdón, este no va por acá, este viene aquí. Y listo, ya buscamos el asiento entonces. ¿Qué problemas hemos resuelto hasta ahora? Seleccionar la categoría del asiento y buscar asiento disponible en la categoría CA. Perfecto. Supongamos que esto me dio como resultado que sí habían asientos disponibles. Entonces, lo siguiente que yo debiese de hacer es asignar el asiento. Asignarle el asiento al pasajero, ¿de acuerdo? Porque ya busqué y ya identifiqué que sí hay asientos disponibles. Ok, entonces al momento de asignar el asiento al pasajero, nosotros vamos a tener que realizar dos tareas diferentes, ¿sí? La primera va a ser registrar al pasajero. Y cuando me refiero a registrar es a capturar los datos personales del pasajero. Y la otra sería asignar asiento a pasajero, que ya es la asignación del asiento. Muy bien, entonces aquí de igual manera, este es papá de este. Y tenemos a por acá. Muy bien. Paso de modo formato, que sea bonito. Lo tenemos de esta manera ya. Ok. Cuando hablamos nosotros de registrar al pasajero, estamos hablando de capturar los datos personales. Eso, como se podrán imaginar, nos lleva entonces a el concepto de entrada. Okay. ¿A qué le vamos a dar entrada dentro de nuestro programa o dentro de nuestra solución? Le vamos a dar entrada a 4 datos personales del pasajero. Ok, en la primera sería entrada, nombre pasajero, entrada, nombre del pasajero, y le vamos a llamar N. Después sería entrada, apellido del pasajero,
va a ser A. Vamos a tener también entrada número pasaporte. Y esto podríamos decir que va a ser una P. Y entrada país de pasaporte, que va a ser PP. Perfecto. Entonces ahí estamos refinando el problema de registrar un pasajero, ¿sí? Recordémonos siempre de colocar las líneas que son las que nos indican quién es el papá de quién. Vamos a colocar esto acá rápidamente. Vamos a darle un poquito de formato a esto. Okay. Listo. Muy bien. Y después decíamos que después de registrar el pasajero, ya le podíamos asignar el asiento o el pasajero, sí, el asiento a un pasajero. Perfecto. Esto es en el escenario ideal en que va a seguir este flujo. Pero recordémonos que existe la posibilidad de que la categoría que haya seleccionado el pasajero ya se encuentre llena. Y en ese caso nos hablaban acerca de cambiar la selección de categoría. Ok, ahora, para saber si se aceptó o se rechazó ese cambio de categoría, entonces nosotros vamos a necesitar una entrada. ¿Y cuál va a ser el problema que va a resolver esta entrada? Vamos a decir que es la entrada de la respuesta entrada de la respuesta del cambio de categoría. Es capturar básicamente el resultado de cuando se le pregunta si desea de cambiar de categoría o no. Muy bien. Además de la entrada, nosotros vamos, o sea, existe la posibilidad de que tengamos un escenario en el cual el pasajero rechace el cambio de categoría. Y en el caso de que lo rechace, si se recuerdan y regresamos a leer el documento, se debe demostrar un mensaje en pantalla. ¿Sí? Entonces eso es una salida, la cual va a indicar que el próximo vuelo sale en 3 horas. Excelente. Muy bien. Y sabemos que también existe la posibilidad de que se acepte el cambio de categoría. Entonces sería algo como aceptar cambio de categoría.
Perfecto. Cuando nosotros aceptemos ese cambio de categoría, lo que vamos a tener que realizar es procesar el cambio de categoría. Ok, ¿y qué conlleva procesar este cambio de categoría? Que es básicamente cuando hacemos el switcheo de la categoría de primera clase hacia económico o de económico hacia primera clase. Entonces es procesar cambio de categoría. Lo primero que vamos a tener que hacer es cambiar la categoría. Después de cambiar la categoría, vamos a buscar un asiento disponible. Y vamos a realizar la asignación del asiento. Perfecto. Ok, entonces ahora únicamente volvamos a hacer lo mismo. Indiquemos quiénes son los problemas papás y quiénes son los problemas hijos. Y este que venía de por acá. Voy a marcar y hacia aquí. Muy bien. Y sabemos que este de acá es hijo de este de acá. Matamos. Ok. Y vamos a seguir acá indicando quiénes son los papás de los problemas. Ok. Sigamos con esto. Ya vamos. Y esto le vamos a dar formato. Y ahí estamos. Ok. Entonces, ¿qué problemas son los que hemos identificado ya? Está el de seleccionar la categoría del asiento, en la cual vamos a pedir que se ingrese a la categoría del asiento. Tenemos buscar un asiento disponible en la categoría que se haya ingresado anteriormente, que está representada por la variable CA, que ya explicábamos, que es básicamente revisar asiento por asiento para ver quién todavía no tiene un pasajero asignado. Luego ya tenemos la asignación del asiento, ya es en donde decimos, bueno, ok, entonces esta persona o este pasajero ya le fue asignado o se le va a asignar este asiento. Ok, a eso se refiere la asignación de asiento. Y con la asignación de asiento tenemos el registro del pasajero, que es básicamente registrar los datos del pasajero. Y tenemos la asignación del asiento ya al pasajero, ¿sí? Ese es en nuestro escenario ideal, era lo que decíamos, pero en un escenario en donde resulte que, por ejemplo, ya está lleno eh, la categoría que había seleccionado el usuario, entonces lo que vamos a necesitar primero es preguntarle si desea aceptar el cambio de categoría. Si en dado caso dice que no, entonces va a haber un rechazo del cambio de categoría
y eso lo que nos va a dar como resultado es la impresión de un mensaje. Ok, y puede ser que a ese cambio de selección de categoría se haya respondido afirmativamente. Entonces, en ese caso, nos encontramos nosotros con los siguientes problemas. Debiésemos de cambiar la categoría, por ejemplo, si estamos cambiando de primera clase hacia económico, entonces debiese de cambiar la categoría y a eso es a lo que hace referencia esto que tenemos aquí. Después lo que vamos a hacer es buscar asiento disponible para la nueva categoría y vamos a asignar el asiento. Perdón, aquí me falta esto, sería asignar asiento. Porque ya cumplimos con todos los prerequisitos, ¿sí? Ya cambiamos la categoría y ya buscamos si habían sillas disponibles. Ok, ya que tenemos eso, entonces ya podríamos pensar en la salida de este ejemplo. Y básicamente lo que vamos a tener aquí es un generador pase de a bordo. Entonces, los problemas que se van a derivar de generar pases a bordo serían esencialmente el de la salida y la salida lo que vamos a hacer es imprimir o mostrar como resultado el pase a bordo que tenemos ya acá, ¿de acuerdo? A bordo. Y nuevamente buscando identificar a quiénes son los padres y quiénes son los hijos. Y estamos aquí. Ok. Excelente. Ya una vez que generamos entonces nuestros pases de a bordo, ya lo único que nos quedaría es preguntar si se desean ingresar más pasajeros. Entonces, vamos a copiar esto de acá, que va a ser bastante similar. Vamos a hacer el ingreso de más pasajeros. Okay, pero tenemos el ingreso de más pasajeros, eso va a ser una entrada y esa entrada le vamos a llamar entrada de más pasajeros. Ya solamente nos resta pasar la línea para acá. Y listo. Excelente. Ok. Entonces, si revisamos nuestro árbol de diseño top-down, vamos a ver que los problemas que se derivaron del problema principal son seleccionar la categoría del asiento, buscar el asiento disponible en la categoría CA, asignar el asiento, cambiar la selección de la categoría, generar el pase de a bordo y preguntar si se desean ingresar más pasajeros. ¿Sí? Ok. Entonces, básicamente esto es nuestro diseño descendente y sería todo lo que le compete a esta segunda parte.